Estudios recientes revelan que en Paraguay a los 17 años los adolescentes empiezan a iniciar sus relaciones sexuales. Sin embargo, para un especialista en sexología, actualmente la edad promedio es de entre 12 y 16 años. Un informe publicado por la página Infobae sobre las edades promedio en el mundo da cuenta que Paraguay está con la edad de 17 años para el inicio de las relaciones. Por ello, y para sacarnos la duda, acudimos a un experto quien sostiene que en los últimos años se generó una revolución adolescente sexual. Las tasas internacionales hablan de que el 60% de los adolescentes tienen relaciones sexuales entre los 12 y los 16 años. Dentro de esta tasa, digamos, solo el 30% de los adolescentes están preparados para tener relación sexual. Esto se está produciendo debido al interés de los adolescentes, las informaciones que comparten y la falta de educación sexual. Mucho depende en esta etapa de la madurez mental y física. Todo depende de la capacidad del adolescente en tener los conocimientos, y él ahí, como te dije, va a resolver el cómo, el dónde, el cuándo, el con quién va a tener relaciones sexuales. Ese promedio que me dijo entre 12 y 16, ¿se da más entre mujeres o hombres o igual? Se da por igual, esa es la verdad. El médico criticó de alguna manera a las instituciones educativas y a los propios padres. Yo fui uno de los primeros hace 20 o 30 años que participé en la elaboración de esa malla curricular, pero ocurre que esa malla curricular no se ha implementado, o no se implementa, o se implementa con dificultades. Las personas, yo te diría que los adultos del ayer han estado muy poco comprometidos en el proceso de educación sexual. Desde los años 60 del siglo XX, las mujeres impregnaron la revolución femenina sexual con el fortalecimiento de los métodos anticonceptivos. El estudio revela que en China es donde más se aguarda para iniciar a los 23 años de edad.